Paradójicamente, en cualquier parte del mundo, toda la gente quiere estar de frente al río, quiere estar cerca del río. Acá quiere huir despavorido de un sector de la costa del riachuelo, por todo lo que implica la contaminación, por todo lo que implica el sector degradado, un barranco muy alto que va carcomiendo toda la zona, con todo lo que implica el peligro para los habitantes en sí y también para lo que circunda a la población villera en la zona cercana al riachuelo. En absoluto nunca hubo, salvo planes ahí perdidos, serios, que tengan que ver con la recuperación, valga la redundancia, seria de un sector tan oprimido, tan castigado como ese sector. Buenas noches, bienvenidos a Ciudad de Todos, un programa de la Fundación Ciudad. El tema hoy es justamente el riachuelo, un tema en el cual la Fundación Ciudad ha desarrollado un importante trabajo junto con otras organizaciones y que ha resultado en estos días en un informe producido por la Defensoría del Pueblo de la Nación, que va a ser como el objeto principal de este programa de esta noche. Moda Daus, gracias por acompañarnos hoy. Gracias, Javier. Comentamos un poco el trabajo de la Fundación en los últimos 2 años. Bueno, la Fundación hizo un foro en el año 2002 sobre la cuenca Matanza-Riachuelo en la Universidad de Lanús. Esto significa un trabajo previo casi de un año, en el cual recorrimos a todas las jurisdicciones que tienen algo que ver con Riachuelo, pidiendo información, con mucho trabajo para conseguirla, por cierto, y terminó con la elaboración de una guía de trabajo en la cual juntamos información relevante y bajada a un nivel de lengua que pueda ser fácilmente comprensible. Y luego de recopilarla, produjimos también opciones para las posibles soluciones a la situación calamitosa, no solamente desde lo ambiental que tiene la cuenca. Con esto produjimos un proceso de deliberación en noviembre del 2002 y como consecuencia de este proceso, la misma gente que vino al foro pidió nuevos foros más pequeños en la cuenca alta, media y baja. Este proceso se llevó a cabo en el año 2003, tuvimos estos 3 foros. Y finalmente, nuevamente, ahora sí tenemos un paquete importante de conclusiones, recomendaciones, que por cierto vamos a presentar públicamente en abril del año que viene en la Universidad Católica Argentina, pero que también han sido parte del informe que la Defensoría del Pueblo de la Nación acaba de presentar con recomendaciones también sobre esta terrible cuenca. Vamos a hablar de esas recomendaciones, vamos a hablar del trabajo de la Fundación, pero de todas maneras el vecino que hablaba recién decía una cosa que se cae de evidente. Nunca hubo planes serios en esto de la cuenca Matanza-Riachuelo. Bueno, yo creo que nunca hubo seriedad, porque planes hubo. Los planes a veces estuvieron bastante bien hechos, pero al no implementarse perdieron momentum y hoy son inimplementables. Por ejemplo, en el último plan de gestión ambiental para la cuenca Matanza-Riachuelo estaba previsto hacer reservorios en lugares donde hoy hay 2 o 3 asentamientos. Es decir, estos planes tan desligados de la acción y de la implementación definitivamente no sirven. ¿Cuántas personas viven a lo largo del riachuelo? ¿13 millones? Más o menos, sí, 12, ¿no? 13, hay gente que habla también de más, pero de todos modos es una cantidad muy importante, es una población que vive en condiciones deprimentes, lamentables, con problemas de todo tipo, con variables cruzadas, con temas que provienen de la contaminación industrial, otros que vienen de la contaminación orgánica por la falta de cloacas, con temas de inundación, con falta de trabajo, con problemas gravísimos de salud, es decir, están todas las variables cruzadas en un escenario que no es mirado. ¿Tenés alguna idea de cuántas personas, en número global, han participado de estos foros organizados por nuestra fundación? Y podemos saber, es decir, sería un número no demasiado exacto, pero estamos pensando en 200 personas por foro, son 4 foros, son 800 personas, hubo repetición de personas, pero sobre todo la gente de la cuenca alta vino muy poco a los otros foros, podemos hablar de unas 700 personas. 700 personas con voluntad de participar. Claro, pero esto llega, yo te diría que por cada uno que participó, por lo menos 4 o 5 más se enteraron y quizás más. La vez pasada en una reunión de políticas sociales me encontré con gente que yo no conocía, a la cual no le habíamos dado la guía de trabajo y que la tenía a través de una segunda o tercera persona y que la usa activamente para ir a pedir cosas a su municipio. ¿Y por qué nos dedicamos hace 2 años al riachuelo? Bueno, veníamos dedicados a la ribera metropolitana, al Río de la Plata, y mientras el Río de la Plata, mientras el riachuelo y el Río de la Reconquista sigan siendo cloacas a cielo abierto y reservorios de metales de todo tipo, es muy poco posible que la ribera metropolitana vuelva a ser
una ribera amigable para la ciudadanía y usable como espacio recreativo, como lo fue en nuestra generación. De toda esta recorrida que hicimos por estos 14 municipios y por la ciudad de Buenos Aires, ¿qué 3 puntos uniformes reclama la gente? O sea, ¿sobre qué hacen hincapié? Bueno, en cuanto a reclamar, bueno, la gente reclama por muchas cosas, pero lo que pide definitivamente es saneamiento. Es decir, esto fue prioridad en los 4 foros. Imaginamos que quizás en el de Cañuelas, Las Heras y Marcos Paz esto no resultaría así, pero no. Básicamente la gente pide saneamiento, y cuando pide saneamiento pide que se cierre la canilla de la contaminación de tipo industrial, que se den cloacas para que la cloaca no vaya directa o indirectamente al riachuelo, y que se proteja la salud de la población que está muy afectada. Bien, esos van a ser algunos de los temas de esta noche en la Ciudad de Todos. Presentamos el programa. Yo vivo en una ciudad donde la gente aún usa gomina, donde la gente se va a la oficina sin un minuto de más. Yo vivo en una ciudad donde la prisa del diario trajín parece un film de Carlitos Chaplin, aunque sin comicidad. Yo vivo en una ciudad que tiene un puerto en la puerta y una expresión boquiabierta para lo que es novedad. Y sin embargo yo quiero ese pueblo tan distanciado entre sí, tan solo, porque no soy más que alguno de ellos. Sin la gomina, sin la oficina, con ganas de renovar. Y seguimos aquí en la Ciudad de Todos, 806-8294 es el teléfono de nuestra producción. Nuestra página web es www.fundacionciudad.org.ar, en donde hay material sobre los foros de la Fundación vinculados con el riachuelo, y nuestro mail es ciudaddetodos@interlink.com.ar. Se han sumado nuestros invitados. Está con nosotros el doctor Horacio Esber, de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Gracias por acompañarnos. Y a mi derecha, el doctor Andrés Napoli, de la FARN, Fundación Ambiente y Recursos Naturales. Gracias, Andrés, por acompañarnos nuevamente en la Ciudad de Todos. Laura Rocha, periodista. Gracias por acompañarnos en la Ciudad de Todos. Y nuestro amigo Antonio Brailovsky, ex defensor del pueblo de la Ciudad de Buenos Aires para temas ambientales y reconocido ambientalista. ¿Está bien? Gracias. Bien, uno de los puntos centrales que tiene que ver cuando se aborda el tema de Riachuelo, y en esto me vas a acompañar, Andrés, es que pensamos en la cuenca Matanza-Riachuelo y nos imaginamos la boca del Riachuelo, nos imaginamos la vuelta de Rocha, nos imaginamos lo que vemos habitualmente. La cuenca Matanza es algo, digamos, infinitamente más grande, y tenemos algunos datos en pantalla. La cuenca Matanza-Riachuelo es un territorio de 2.238 kilómetros cuadrados, con una longitud aproximada de 64 kilómetros y un ancho de 35 kilómetros. Se extiende de sudoeste a noreste entre la divisoria de aguas con la cuenca del río Reconquista al norte y con las de San Borombón Salado al sur. Sus aguas desembocan en el río de la Plata, en la llamada Boca del Riachuelo. Ahora bien, para llegar hasta la Boca del Riachuelo, las aguas recorren como 14 municipios. Tenemos otro plano que debemos ver, ¿no? con las distintas municipalidades. Y eso tiene que ver, Andrés, con el tema de las jurisdicciones y el tema de las competencias. ¿Quién manda en el Riachuelo? Y quizás la raíz de sus problemas.
Tiene que ver con la configuración de nuestro Estado federal, tiene que ver con los problemas que tenemos para resolver situaciones comunes en distintas jurisdicciones, multiplicidad jurisdiccional, 3 niveles de gobierno, nación, provincia y 14 municipios, además de otra serie de entes nacionales que inciden en la cuestión, hasta organismos de seguridad, inclusive y de puertos. Es decir, hace falta un gran esfuerzo común en beneficio del común, algo que siempre decimos en este programa también. No sé si es muy factible que quienes tienen a su cargo la dirección política de este país asuman en beneficio del común. Yo siempre digo que hay intendentes en el conurbano que tendrían que darse cuenta de todos estos problemas desde hace mucho tiempo, porque hace mucho tiempo son intendentes, o sea, sucesivamente tienen como reelecciones infinitas, y parece que no se dan cuenta de estas imágenes que estamos viendo. Laura, vos hiciste un trabajo sobre una tesis. Exactamente. ¿También viste el tema de los problemas jurisdiccionales? Bueno, yo dentro de mis conclusiones creo que uno de los problemas más graves que tiene el Riachuelo es ese, digamos, la cuenca Matanza-Riachuelo, es el tema jurisdiccional y el tema de las normas. Sobre todo también a la hora del control. Hoy hablábamos de... Perdón, ahí estamos viendo los distintos municipios que integran la cuenca, ¿no? Mucho más que la boca de Riachuelo, que está allá en la punta. Dale. Exactamente. Y además de lo que hablaban hoy al principio del programa, por ejemplo, del tema cloacal, de que falta a la mitad de la población, más de la mitad de la población vive sin cloacas, también está el tema del control de las industrias que están a la vera del río, ¿no? O sea, hay que recordar también que esto data... La contaminación data desde principios del siglo XX, y es más, y finales del siglo anterior, o sea que esta no es una contaminación reciente, sino que es una suma, y a lo que también se suma que no hay controles de parte del Estado, de ninguno de los 3 niveles, como decía Andrés. Bien, en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad vos te encontrás también con el mismo problema, o sea, no saber bien quién manda en Riachuelo. Saber que nadie se ocupa. Ahora... Uno piensa que además de la confusión institucional, no hay ninguna prohibición explícita de actuar, con lo cual, si hubiera algún funcionario de buena voluntad, levanta el teléfono, se pone en contacto con el otro y dice, ¿qué te parece si vamos juntos? Y mientras se arma el diseño institucional que hace falta, empiezan a actuar, cosa que no han hecho en el último siglo. Y se nota. Y se nota. Doctor Esber, ustedes han tomado nota de este problema jurisdiccional y está reflejado en las conclusiones del informe. Así es. Justamente creemos que uno de los problemas institucionales graves es justamente esta especie de vacío jurídico por exceso de normas. Parece un contrasentido, pero en realidad la colisión de normas, de competencias, de jurisdicciones provoca esto. Lo que no invalida que lo que mencionaba Antonio Brailovsky sea cierto, es esta voluntad política de los funcionarios de llevar a la práctica concretamente estas normas. Pero bueno, esta multiplicidad de normas, este choque de jurisdicciones y competencias, nosotros hemos tomado nota de esto y por eso es que planteamos en el informe y después en las recomendaciones que se constituya una autoridad de cuenca, que se simplifique legislativamente el problema que aqueja al Riachuelo. Y bueno, obviamente es uno de los caminos para ir acercando a las soluciones, ¿no? Bien, un problema práctico. Si yo voy ahí al Riachuelo, en La Matanza, ¿no? Y voy con un camión de insecticida, y digo, lo tiro al agua, ¿no? ¿Quién me hace algo? Bueno, existe, digamos... Tal vez te roben el camión. Sí, eso ha pasado. Ya. No nos olvidemos que hemos tenido un accidente gravísimo que ha costado vidas humanas en Avellaneda con el gran problema de descarga de ácidos en las cloacas de Avellaneda. Perfecto. No si yo tiro ese camión de insecticida porque no lo puedo vender, porque está vencido, por lo que tengo ganas, ¿no? ¿Quién me hace algo? ¿El intendente de La Matanza? ¿La prefectura? ¿El comité ejecutor? Bueno, es que ahí justamente es lo que estábamos mencionando, es esa colisión de competencias, de jurisdicciones, las que hace que nadie intervenga o que nadie tome la decisión de intervenir. ¿Por qué? Bueno, por este problema que tenemos. Piense usted que hay alrededor de 55 normas, alrededor de 39 organismos que intervienen en la cuenca en distintos ámbitos, ¿no? En el tema de los efluentes, en el tema del agua, con el poder de policía, en el tema municipal. Bueno, son alrededor de 55 normas de diferentes jerarquías y alrededor de 39 organismos que intervienen en este problema de la cuenca. Por eso es que nosotros
todos los que estamos aquí trabajamos y analizamos este problema y llegamos a la recomendación que Mondino efectuó a la jefatura de gabinete del ministro. Bien. Por eso la gente de nuestros foros reclama un organismo de Cuenca con poder de policía. Así es, la gente, nosotros planteamos modelos de desarrollo para la cuenca en una primera etapa de los foros y en la segunda etapa modelos de gestión. Y la gente sí pide fuertemente un organismo de cuenca con amplias facultades y también con una fuerte intervención en cuanto a la participación ciudadana. De todos modos, esto no sabemos que no es un modelo fácil, lo hemos charlado muchas veces con las autoridades de la Subsecretaría de Recursos Hídricos, hay gente que trabaja en el tema cuencas, que trabaja en el interior, los acuerdos interprovinciales son muy difíciles, es difícil que las autoridades de provincia deleguen poderes en una autoridad de cuenca, pero creemos que es un camino que merece ser transitado, porque si bien no es la panacea, ni es la única, ni es el único problema, yo estoy muy de acuerdo con Antonio Brailovsky que, es decir, independientemente de que haya jurisdicciones cruzadas, definitivamente no ha habido voluntad de operar en la cuenca, porque lo contrario algo se hubiera podido hacer. Y creo que vamos a tener que buscar soluciones complementarias al comando de control, vamos a tener que buscar soluciones complementarias al modelo de gestión que tenga una fuerte incidencia los otros actores de la sociedad, las empresas, las propias empresas que contaminan, las sociedades locales, para buscar un modelo ganador-ganador, porque definitivamente con esto, no, como dijo Antonio también, nos hemos pasado 100 años agravando el problema y no solucionando nada. Esto de la colaboración entre organismos, ustedes lo vivieron en forma negativa, ¿no? ¿Perdón? Esto de la colaboración entre organismos del Estado, cuando ustedes comenzaron a hacer este trabajo. Cuando nosotros comenzamos a hacer este trabajo, digamos, la instrucción que recibimos del defensor de Mondino fue buscar todas aquellas organizaciones de la sociedad civil y la Defensoría Adjunta de la Ciudad de Buenos Aires para que en conjunto encarásemos el problema, ya que en la Defensoría a lo largo de los años hubo muchas presentaciones con respecto a la cuenca Matanza-Riachuelo y este problema de los organismos públicos de diferentes jurisdicciones. Encontrábamos graves problemas al buscar información. La pregunta concreta, ¿ustedes iban a buscar información? ¿Les daban información? Están obligados a darnos información y por eso nos daban la información, pero luego de bastante insistir. Hubo organismos que tuvimos que ir 4, 5 y 7 veces que estaban cerrados, entre ellos el Comité de Cuenca, por ejemplo. Pero no es el único. Por ejemplo. ¿Vos no crees, Andrés, que hay gente que vive de este desorden? Yo creo que sí. ¿Lucra con este desorden? ¿Tiene poder con este desorden? Decididamente. Pero además creo que es un problema, ya en esto me parece que tiene que ver con un problema cultural. Yo siempre que digo, cuando imaginamos un organismo de gestión, un organismo de cuenca, eso no nos va a solucionar el tema. La pregunta es por qué la cuenca Matanza-Riachuelo está en las condiciones en las que está y hay una indolencia absoluta respecto de ese tema. De hecho, se ha presentado el informe del Defensor del Pueblo, no ha habido nadie que se ha hecho cargo del Estado. Está ahí ausente. Y esta es la solución para la no solución. Si yo genero una presentación de este tipo, nadie te contesta, nadie la levanta, nadie se hace cargo. El informe va a la biblioteca y el problema sigue siendo igual. Me parece que en esto hay que empezar a trabajar con la concientización y la participación pública, como lo han hecho a lo largo de estos 2 años ustedes. Es imposible entre lo que decís no hacer un comentario que mucha gente, se debe dar cuenta. Estamos viendo imágenes de la cuenca Matanza-Riachuelo, en ese caso son tomadas desde arriba, ¿no? Frente a tu punto de vista, a tu comentario, hay cosas que obviamente son absolutamente ciertas. Hay gente que sale a responder cualquier cosa en esta ciudad, ¿no? Y de este informe del Defensor del Pueblo no dijo palabra. Les están diciendo, miren que hay gente que se enferma, que hay chicos que se mueren o casi, ¿no? Hay gente que no tiene trabajo, hay gente que no puede vivir, que no puede respirar, y nadie del gobierno dijo la mínima palabra. Y como bien apuntaba alguien hace un rato, un tren llega un poco tarde y ocupa, digamos, los titulares de todos los noticieros, ¿no? O roban 2 veces la misma pizzería y... Quizás es un tema que está muy oculto en la agenda, como lo están las cuestiones ambientales, pero me parece que nosotros en este informe, todos los que trabajamos, hemos denunciado una problemática de vida y muerte, hemos denunciado problemática de chicos que sufren gravísimas enfermedades y en definitiva, un proyecto de país. Me parece que estamos discutiendo eso y esto es lo que hay que poner en la mesa.
Y nadie reaccionó, sí. Por eso, por lo que está diciendo Andrés y por el comentario que están haciendo, es que la firme decisión de Mondino, y está no solo anunciada, sino explicitada en el informe, es que vamos a hacer la política de seguimiento de estas recomendaciones, y si los resultados no son satisfactorios, para que no quede este informe en el olvido, como bien expresaba Andrés, vamos a recurrir a la justicia para hacer cumplir, para que los funcionarios cumplan con la obligación que tienen. Bien. Ha habido fallos, ¿no?, que han vinculado a Riachuelo, ¿puede ser? ¿O la zona sur? Tenemos el último fallo vinculado a Riachuelo es por la negativa de brindar información del Comité Ejecutor Matanza Riachuelo respecto de las empresas que contaminan. Ese ha sido uno de los... Y después ha habido varias investigaciones iniciadas en Lomas de Zamora que lamentablemente fueron investigaciones penales y que quedaron en ese encierro penal. Bien, pero me parece que la línea de trabajar en que los jueces hagan cumplir este deber de preservación que tienen las autoridades y deber de realizar la planificación es un objetivo que hay que empezar a hacerlo, y si no lo hacen los funcionarios, allá por la justicia. Bien, en el próximo bloque vamos a hablar de un tema central de la Cuenca Matanza Riachuelo, que es su visión ambiental o medioambiental y su relación con la salud de los seres humanos. Yo vivo en una ciudad. La Fundación Ciudad es una organización sin fines de lucro, no gubernamental y no partidaria. Fundación Ciudad. Promovemos una mejor calidad de vida urbana a través de la participación ciudadana. Pasando 15, 20 días, una embarcación, sin moverse de acá del Riachuelo, la pintura externa del casco a la línea de flotación se ponía violeta. Era el ácido del Riachuelo. Así que imagínense, si usted se caía en el agua, hoy en día está podrido el fango del Riachuelo. Eso es lo que hay que limpiar. La Fundación Ciudad es una organización sin fines de lucro, no gubernamental y no partidaria. Fundación Ciudad. Promovemos una mejor calidad de vida urbana a través de la participación ciudadana. Y seguimos aquí en la ciudad de todos. El que hablaba recién en el corte era un patrón de barco ahí de la zona de la boca del Riachuelo, que no es científico, no es funcionario, o sea, es un señor que manejaba unas chatas y que decía, el fango. Acá lo que está contaminado es el fango, ¿no? Si uno se cae al agua, se contamina. Si el barco está mucho tiempo detenido, se arrumbra, ¿no? O sea, no sabe por qué, pero sabe que hay algo malo en el fango y tiene que ver con los altos niveles de contaminación que viene teniendo esta cuenca, ¿no? Que además plantean un problema difícil porque por un lado el planteo es dejar de contaminar, por otro lado hay un fondo compuesto de residuos peligrosos, plomo, cromo, cobre, etcétera, etcétera, que en algún momento hay que analizar si se trata, si se lo deja ahí, si se deja que alguna vez el sedimento limpio lo tape, pero eso requiere toda una discusión que el comité de gestión no hizo y que ninguna autoridad hizo hasta ahora. Ahora, en lo que decías en el bloque anterior con respecto al daño a la salud, allí hay varias entradas posibles. Una entrada importante es el tema de la gente que se inunda con ese agua que arruina la pintura de los barcos. Y que cuando esto baja, el residuo queda. Ahora, vos y yo vamos de pie, caminamos, los chicos que gatean, que tocan todo lo que está en el suelo, son las primeras víctimas de esa contaminación. Ahora, vuelvo a lo anterior, cuando hay daño a la salud, por eso, además, cuando el Defensor del Pueblo de Nación pidió un estudio epidemiológico, hubo una autoridad del Ministerio de Salud que dijo que no lo iban a hacer. Porque cuando hay daño a la salud, hay delito. Delito del empresario que contaminó y del funcionario que dejó que se cometiera ese delito. Entonces, ya estamos al borde de empezar a trabajar en responsabilidades penales. Absolutamente. Tu informe también contempló el tema ambiental. Exactamente, y una cosa que creo que también no nos estamos nosotros olvidando, que se están olvidando en general, es que el Riachuelo desemboca en el Río de la Plata, agua de la que sale el agua que bebemos todos.
y que también desemboca ahí, y donde también, bueno, hay un gran plan de saneamiento integral de una de las empresas privatizadas que debía terminarse, tenía etapas y periodos que después con la crisis económica, bueno, se dilataron las obras, que hablaba también de una cloaca y de una planta de tratamiento de residuos y de efluentes que tampoco está. Y digo, eso tampoco tenemos que olvidarlo. Ahí estamos viendo imágenes de algunos aspectos ambientalmente cuestionables en los márgenes de Riachuelo, ¿no? Algunas descargas, bueno, esos basurales que hay, que los hemos visto, ¿no? Porque todos hemos estado por ahí. Es cierto, había un compromiso de Aguas Argentinas de realizar obras que todavía no se realizaron. Exacto, bueno, en este momento estarán renegociando el contrato, no sabemos qué estará pasando, pero evidentemente para el 2005 tenía que tener terminada una parte, que yo supongo que ahora se dilatará un poco, y la planta esta de tratamiento en Berazategui para el tratamiento de efluentes, que ahí también hay un fallo, ahí sí hay un fallo de la Cámara de Apelaciones de La Plata, en donde intima a la empresa acelerar las obras. Así que bueno, ahí sí tenemos un fallo. Esperemos que la justicia, digamos, logre su objetivo ahí, ¿no? Como bien dice Antonio, el tema de la salud nos puede llevar a los juzgados penales ya por daño, por lesiones. Sí, por delitos directamente vinculados con el tema de la salud, no solamente por el tema de la salud, sino por la contaminación del curso de agua. Digamos, tenemos los instrumentos. Yo creo que en esto me parece que estamos enfocando a algunos actores que estaban directamente involucrados. Me parece que Aguas Argentinas es un actor, en este caso, involucrado en el tema, ¿no? Hay una cuarta parte del plan de obras realizado, y ese plan de obras impactaba directamente sobre la cuenca. Tenemos también estos fallos que han salido en la Justicia Federal de La Plata ya a nivel de Cámara, definitivos, tocan dos temas centrales. Uno tiene que ver con el tema de Berazategui y el segundo tiene que ver con el tema de las napas, en el cual en todos estos casos siempre ha habido este actor dando vuelta que es Aguas Argentinas, al cual habría que tratar de trabajar con ellos para ver cuál va a ser las obras a futuro. Hay que ver qué hace el gobierno. Me parece que por ahí tenemos un actor, además del Comité de Cuenca Gestión Matanza Riachuelo. Bien, es importante. Ustedes obviamente evaluaron todo el tema ambiental, por eso dicen que Riachuelo está en peligro, y sacaron conclusiones acerca del tema de la salud. Sí, nosotros en el medio de la investigación le recomendamos al Ministerio de Salud que hiciera estos estudios que mencionaba Antonio Brailovsky, estos estudios epidemiológicos. Es decir, es absolutamente imprescindible con estos estudios relacionar estas enfermedades y la causa-efecto de estas enfermedades. Bueno, el Ministerio respondió, el Director Nacional de Protección y Promoción de la Salud, que no eran necesarios. Es decir, lo estoy sintetizando, que no era necesario realizar estos trabajos, estos estudios. Hemos vuelto a insistir en esta recomendación, porque todo el estudio que nosotros realizamos en conjunto tuvimos que navegar casi a ciegas porque no están hechos los estudios epidemiológicos. Pero en el trayecto de la investigación estuvimos en el Hospital Fiorito, estuvimos en el Hospital Argerich, en el Ana Boitía, y allí los médicos, los directores de los hospitales nos manifestaban expresamente el grado de contaminación con que los niños, los jóvenes, las personas llegan a esos hospitales. Entonces, obviamente que es imprescindible la realización de estos estudios, porque vamos a determinar efectivamente esa relación que le decía de causa-efecto. No quiero dejar pasar respecto al problema del compromiso de obras de Aguas Argentinas. Del año 97 al 2003 solamente había invertido el 25% de lo comprometido y el 24% de las obras realizadas, lo cual implica esto de las cloacas a cielo abierto, implica de la contaminación de las aguas superficiales, de las aguas subterráneas, implica que podamos decir que realmente el grado de contaminación no solo se debe al accionar o a la omisión del Estado, sino también a la omisión de quienes desde el sector privado están obligados a cuidar ese medio ambiente, ¿no? Y a la omisión de quienes del sector público y a la omisión están obligados a hacer que los privados no tengan omisiones. Exactamente, claro, es una cosa, es un círculo. Los organismos de descontrol que tenemos acá en la República. Sí, no solo respecto del organismo de control electo, sino del propio concedente. Cuando se hace el contrato de Aguas Argentinas fue un contrato mal hecho, que obligó a estas reiteradas modificaciones que llevaron las obras de tratamiento cloacal del 2013 al 2017 al 2023. Es decir, yo creo que hubo una negligencia culpable, claramente culpable,
en estos contratos. Y luego todas las modificaciones a esos contratos significaron ventajas para el concesionario, ¿no? Bien. Esperemos que la ecuación interés público, interés privado se equilibre. Es imposible hablar de estos temas ambientales y de salud sin pegar una miradita por el DocSud, ¿no? Se acerca la cámara. Una miradita. Ese de ahí, exactamente. Exactamente. Una miradita así virtual la que yo proponía, pero bueno, está ahí. El DocSud es fuente de contaminación. El DocSud es el punto más crítico del área metropolitana y probablemente uno de los puntos de mayor riesgo ambiental del país y tal vez de América Latina. Tenemos varios centenares de tanques de combustibles y sustancias tóxicas allí en condiciones extremadamente precarias. Tengamos en cuenta que hace unos años el incendio de un petrolero en el interior del canal del Doc puso en riesgo a toda el área metropolitana. Podemos imaginar lo que significaría un estallido en cadena de varios centenares de tanques de combustibles y tóxicos. Y allí, por un lado, el riesgo latente de una emergencia incontrolable. Por otro lado, hay una población, que es la de Villa Inflamable, al lado del DOC, que es una población asentada encima de los barros tóxicos de la destilería, donde la mitad de los chicos tienen plomo en sangre, justamente por el único estudio epidemiológico que se hizo allí, que justamente eso generó tantos inconvenientes y tantos nervios en los funcionarios que prefieren que se analice el agua pero no la sangre. Hubo muchas denuncias y muchas notas periodísticas sobre ese tema de DocSud. Hubo muchas denuncias y notas periodísticas. Ahora, lo interesante es, cuando se analiza el agua, todos los organismos van y dicen y se sacan la foto y demás. En este caso que se analizó la sangre de los chicos que están viviendo en Villa Inflamable, Nación, Provincia de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires se borraron y los únicos que dieron la cara con el informe fueron los japoneses que financiaron el estudio y la Intendencia de Avellaneda. ¿No sería tiempo de pensar que estas industrias o estas empresas de petróleos y derivados tendrían que ser relocalizadas en algún lugar? Hay un principio de acuerdo entre el presidente de la Nación y el gobernador de la provincia para tratar de relocalizarlos, pero bueno, no ha ido más allá hasta ahora de una declaración periodística. De hecho, la recomendación, el primer artículo de la recomendación de 13 artículos es ese, es plantear la desafectación progresiva del polo petroquímico hasta reducirla a niveles manejables o hasta su erradicación definitiva. Esta es la recomendación concretamente que hace Mondino al jefe de gabinete del ministro. Teniendo en cuenta que una eliminación progresiva o un desarme progresivo de estas instalaciones es hablar en términos de 20 años, 25 años, ¿no? Por lo menos. Lo progresivo en esto es... Yo no quisiera en esto así hablar de dar concretamente fechas y demás. Lo que sí digo es que es que es necesario establecer un programa que de una vez por todas plantee la erradicación. ¿Por qué? Porque de esto se viene hablando hace muchísimos años. Y ante esa pregunta, bueno, pero si es progresiva, vamos a tardar tanto tiempo, y nunca se empieza, hay que empezar. No, al contrario, es como para tener en cada una cosa, o sea, se van a tener que ir alguna vez, pero la ida no puede ser inmediata. Por eso planteamos que sea así, de ese modo. Ahora, el programa que nosotros estamos diciendo que debe hacerse es el que va a establecer en el tiempo, o qué tiempo va a llevar esa desafectación. DocSud también fue un tema de preocupación en los fuegos nuestros. Un tema de preocupación, definitivamente es un tema donde nuevamente se cruzan una cantidad de variables. El tema de las destilerías, del puerto de inflamables es un tema. El tema de la falta de planificación del uso del territorio es otro tema. Es decir, estas poblaciones que se asentaron en este lugar donde existían estas industrias previamente nunca se vieron asentar. Son lugares... la proximidad del DOC con la Ciudad de Buenos Aires, hasta con la Casa de Gobierno, quizás sea bastante atípica, de haber 4 o 5 situaciones en el mundo similares, pero sí definitivamente los polos petroquímicos y los puertos de inflamables existen en todas partes del mundo y se controlan.
Si a esto le cruzamos un descontrol desde las autoridades, una falta de planificación del territorio, las cosas se complican muchísimo más. Y si a esto le sumamos la falta de cloacas, la utilización de terrenos inundables para vivienda, bueno, esto se complica muchísimo más. Además de esto tenemos problemas con el transporte, tenemos un puerto, tenemos el transporte de carga pesado que pasa por la zona. Es decir, es una situación claramente complicada y que debe ser rigurosamente planificada y controlada. Me hiciste acordar que hay un testimonio de Juan Lavigne, de la Fundación Riachuelo, que no lo tenemos en este programa, pero lo han visto, sin duda aquí. Es Enrique, pero es lo mismo. ¿Juan? Enrique. ¿De quién es Juan? Bueno, el asunto es que el ingeniero Lavigne nos contaba que en la zona más o menos de Lanús, donde están los meandros ahí de Riachuelo, esas tierras donde hoy viven miles de personas o decenas de miles de personas, son tierras que en los catastros de la provincia de Buenos Aires figuran como no aptas para la cría de ganado. Entonces imaginémonos que si no es apta para la cría de ganado, si no es apta para los animales, mucho menos es para los seres humanos, ¿no? Y ahí viven, creo que 10.000 o 15.000 personas, si mal no recuerdo. Cosa que tiene que ver con otro mal endémico nuestro, ¿no? Más que porteño o metropolitano, que es el de la falta de planificación. Absolutamente. Y yo creo que hay un elemento que no tenemos que olvidar en esta cuestión, que es el de las externalidades. Es decir, ahí tenemos radicadas una serie de industrias que están muy próximos a los centros de consumo y que en cualquier lugar del mundo esos centros de consumo, por la cantidad de gente que habita, están protegidos realmente de los centros, de sectores industriales. Es decir, que hay un grupo de empresas que tiene una ganancia muy importante por estar próximos a los centros de consumo y que eso debería ser devuelto de alguna forma a la sociedad de alguna manera, y no está siendo así. Es la sociedad la que está pagando esos costos y las empresas externalizando sus ganancias. Es sorprendente cómo en esa zona que vos decís, o sea, no solamente Dock Sud, sino todo como yendo para el sur, ¿no? La gente paga todas esas externalidades con enfermedades concretas, porque el SEAMSE enfermó a las madres de Villa Domínico y de la madre de las Torres, no me acuerdo cómo era la denominación que tenían, ¿no? El Dock Sud enferma a los chicos, y hay gente que gana plata y a costa, mejor dicho, de enfermedades de seres humanos, ¿no? Eso hay que decirlo también. Así es. Fuera de cámara hablábamos que cuando el desarrollo a veces es una máscara, en realidad lo que está ocultando es la sacralización de la renta, ¿no? Y cuando eso pasa, bueno, pasan estas cosas. Porque es verdad, y de ningún modo quiero que parezca que pretendo dejar sin responsabilidad a los funcionarios. Los principales responsables son los funcionarios que tienen la manda legal de actuar. Pero también hay un alto grado de corresponsabilidad social, seguido al de los funcionarios por parte de las empresas que, sacralizando la renta, no hacen lo que tienen que hacer. Si nosotros sabemos todo esto, si hablamos de estos asuntos y vemos que, por ejemplo, el SEAMSE contaminaba un sector importante de Villa Domínico, si vemos que el Dock Sud contamina, digamos, a chicos que van a las escuelas y está medido, y esto sigue funcionando, también hay que decirlo, obviamente Dock Sud y Riachuelo son como una especie de gran templo de la corrupción de algunos, o de todos, ¿no? Acá no debe haber gente inocente. Seguramente que no. Porque si usted lo puede ver, lo puede tocar, lo puede oler y nadie lo puede solucionar, algún problema hay. Yo quería solamente rescatar una cosa más, es decir, estamos viendo fuertemente el SEAMSE que quizás el relleno sanitario de Domínico no sea el óptimo ni nada que se le parezca, pero no olvidemos la cantidad de basurales clandestinos que hay en la cuenca, que son, digamos, de una proporción infinitamente mayor, más contaminantes, generan un riesgo enorme, hay población viviendo arriba de esto, es decir, es tanto este riachuelo acumulado, tal cantidad de escándalos, que a veces miramos uno o dos solamente porque son los más llamativos, pero realmente es una serie y lo único que vemos de común en todos estos es un estado que no estaba. Absolutamente. En el próximo bloque vamos a hablar de otra visión del tema de Riachuelo que tiene que ver con el desarrollo, o la necesidad del desarrollo, la necesidad de trabajo, ¿no? Y algo también sobre algunos fondos que estaban pero parece que nunca llegaron. La Fundación Ciudad es una organización sin fines de lucro, no gubernamental y no partidaria. Fundación Ciudad. Promovemos una mejor calidad de vida urbana a través de la participación ciudadana. La contaminación es un problema porque la verdad la humedad que nosotros tenemos ahí también enferma a muchos chicos. Tienen problemas de pecho, tienen problemas de granos,
y continuamente tenemos ese problema de todos los días que vienen basuras. Inclusive una vez apareció un cadáver ahí frente a mi casa. Estuvo muchos días. La verdad que uno vive ahí porque no tenemos otro lugar donde ir. Tenemos problemas porque ahora viene el verano y tenemos que estar tragando todos los olores feos que vienen del riachuelo. Y las ratas que vienen a tocar la comida muchas veces, y los chicos, usted sabe que muchas veces los chicos no lavan de vuelta la fruta, lo que sea, se enferman. Sería bueno solucionar esos lugares. Y yo estoy mal en ese lugar. No solamente yo, toda la gente que estamos sobre el riachuelo. La Fundación Ciudad es una organización sin fines de lucro, no gubernamental y no partidaria. Fundación Ciudad. Promovemos una mejor calidad de vida urbana a través de la participación ciudadana. En ese testimonio aparecían los basurales clandestinos a los que hacías referencia, que es cierto que son altamente contaminantes, se integran toda esta cadena, o todo lo que sin duda es una cadena de encubrimiento y corrupción a lo largo del curso de agua. Uno de los temas que la gente reclamó en nuestros foros tiene que ver con el tema del trabajo, o sea, el desarrollo de verdad, ¿no? Así es. Por un lado, la gente dijo, nuestra prioridad es el saneamiento, pero para hacer saneamiento se puede generar trabajo. Y además de esto, lo que fuimos charlando, digamos, a partir del seguimiento de los foros, es que de ninguna manera que la gente pretende es que estas industrias que contaminan cierren. Lo que pretende es que estas industrias dejen de contaminar. Entonces fuimos mirando que en algunos lugares del Estado hay proyectos interesantes, uno de ellos es en la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, que prevén un mecanismo de desarrollo limpio, una producción y un consumo sustentables que compatibilicen esta producción con una buena calidad de vida para toda la comunidad. Estamos trabajando fuertemente con la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable para la implementación de un programa de producción limpia en la propia cuenca. Están interesadas la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires, la Unión Industrial Nacional, la del Partido de Avellaneda, están interesados los municipios, muchos municipios de la cuenca, muchas de las empresas manifestaron su interés de sumarse a este proyecto, tanto las que están con problemas como las que pueden dar un ejemplo de cómo se produce limpio. Y esta producción limpia no es más cara, es un tema cultural, tiene que ser asumido por las empresas y finalmente le significa menos pérdida de energía, menos consumo de agua, dejan de tirar por la punta del caño materiales que son usables en el proceso industrial. Es decir, es un proceso de ganador-ganador en el cual se puede meter a los mismos vecinos para que vean que esto no es una excusa en la cual, porque como todos estamos sospechados, se podría pensar, bueno, la Secretaría le está dando 3 años a la empresa para que se ponga en norma y en realidad durante esos 3 años no se hace nada. Estos programas de producción limpia suponen que los propios vecinos van a poder controlar las etapas sucesivas hasta llegar a ponerse en norma y quizás hasta más, hasta poder ser ambientalmente más exigentes de lo que la norma provincial o municipal exige. Bien, explícanos brevemente qué significa un proceso ganador-ganador. Quiere decir que no es que pierda uno y gane el otro, sino que ambas partes, la industria, porque produce más y con menores costos gana, y gana la comunidad porque no recibe esta contaminación. Y seguramente si la industria gana, va a ocupar más gente y la propia comunidad local va a ser la primera beneficiada con estos nuevos empleos. ¿El desarrollo sustentable es más caro que el desarrollo común? El problema del desarrollo sustentable es que necesita un planeamiento abarcador, una cosa globalizada. El modelo nuestro de hacer crecer en pedazos económicos de aparches es consistente con esta forma de contaminación, pero para que sea más barato se necesita alguna forma de planeamiento que en la Argentina no existe. Lo que hay es este planeamiento implícito en el cual se decidió en algún momento que Avellaneda viva de lo mismo de lo que muere. Es lo que nos está mostrando la imagen. Exactamente, es decir, bueno, que se concentre todo lo contaminante en un sitio y que la gente de allí lo sufra. Bueno, esto es lo contrario de un proyecto sustentable, pero la sustentabilidad requiere una concertación muchísimo más compleja aún de la que se planteó para sanear el riachuelo, porque no es solo sanear, además es producir.
En la medida en que marchemos hacia un modelo de Estado distinto, por supuesto, ahí va a ser más barato. En tu investigación, ¿vos viste, digamos, una voluntad de las empresas para, digamos, para descontaminar o digamos, para iniciarse en caminos más sustentables de producción? En mi informe sí vi desde algún sector, sobre todo, bueno, el sector del curtido. Las curtiembres son las que siempre se sienten más señaladas. Pero también hay una cosa que alarma, y que no alarma solamente a la gente, que alarma a las empresas, alarma a los periodistas y que nos alarma a todos en general, que es que también aparece en el informe de la Defensoría, que es el tema de la ausencia de cifras, de la ausencia de números. Los números y las cifras datan del año 95, estamos casi a una década, y esto de que hablaba Brailovsky del tema de hacer un desarrollo sustentable planeado, planificado. Si no hay números, si no se puede tener una dimensión, no se puede tener ni siquiera una dimensión del costo que también le cuesta al Estado, por ejemplo, de atender a todas estas personas que se enferman por la propia contaminación que se produce. Entonces es como un círculo vicioso que nace, y bueno, principalmente el actor principal y el actor más responsable siempre va a ser el Estado. Pero digamos, es en todo. Yo he visto voluntad. Ahora, esa es la voluntad que le plantea a un periodista un entrevistado. De la voluntad al hecho... Hay mucho trecho. Exactamente. Andrés, ¿hay marco legal para todo este tipo de actividades de producción limpia y, bueno, y sustentabilizar el desarrollo? Hay marcos legales, no diría para la producción limpia, es una de las cuestiones que se está reclamando. Yo lo que no veo en esta instancia veo voluntad, no veo liderazgo. No veo voluntad transformada en voluntad política. Me parece que ese es un punto importante. Me parece que veo también una oportunidad, y en esto quisiera hablar 2 segunditos respecto de la parte buena de la globalización. Digamos que las empresas que deban estar conectadas de alguna forma con los mercados externos van a tener que mejorar su producción, sus estándares de producción y sus agresiones hacia la comunidad. Esto está pasando en cualquier empresa, cualquier industria que quiere exportar productos. En Argentina hoy estamos muy reducidos en ese aspecto, pero visualicemos lo que pasa con la soja en este momento. La Comunidad Europea, China, está generando nuevas líneas para plantear impactos ambientales en lo que es producción de soja. Entonces tenemos una oportunidad. Están desactivadas las empresas, de alguna manera, hay que generar un modelo de desarrollo. Bueno, es una oportunidad y hay que aprovecharla. Para eso hace falta liderazgo y hace falta también marcos legales muy concretos y muy cumplibles. La necesidad del desarrollo está presente también en lo que ustedes han visto a lo largo de su informe, ¿no? Sí. Digamos, nosotros entre todos pusimos el acento en tratar de ser bastante equilibrados en ese análisis del desarrollo, porque sabemos el impacto que tendría eventualmente tomar medidas apresuradas y demás. Por eso coincido mucho con lo que decía Mora en cuanto a poder compatibilizar los intereses del medio ambiente y del desarrollo, y que es posible hacerlo. Bien, y generando trabajo, que es lo que en definitiva la gente reclama, pues es lo que dignifica al ser humano. Si alguien quiere tener acceso al informe es www.defensor.gov.ar, y allí en el link informes especiales y aparece el informe sobre la informe especial sobre la cuenca Matanza de Riachuelo, está completo. Bien, quizás podemos lograr que lo tipeen y aparezca en pantalla. www.defensor.gov.ar. Exactamente. Uno de los temas más cucos de la cuenca Matanza Riachuelo es el llamado crédito BID, o sea, plata o dineros que venían del extranjero que tenían que ser invertidos en algunas obras importantes y en algunos programas en el área de Matanza Riachuelo. Ustedes saben cómo es, porque lo hemos visto muchas veces en el programa, pero aquí tenemos 2 testimonios que nos van a hablar del destino del dinero. No ha habido un control estricto de la cuenca, que ha quedado en una gestión muy burocrática, donde se han perdido los fondos que han llegado. Por ejemplo, se habla de unos 500 millones de dólares, de los cuales el 40% pertenece, por ejemplo, al municipio de obras, al municipio de La Matanza, y que esas obras nunca se han visto, nunca se han hecho, se pierden en consultorías, y que ni los vecinos ni los municipios han podido controlar nunca esto. Lo más importante es que la gente, los ciudadanos que habitan la ribera sur del Riachuelo y también de la zona de capital, puedan participar como actores en los procesos de planificación para la modificación de esta situación. Que no sean simplemente objetos, digamos, de actores externos, digamos. Y que los fondos que se obtienen no terminen siempre en manos de
las mafias que componen las consultoras y demás, sino que queden en manos de quienes pueden actuar para mejorar. Hay una fuerte sensación de que fondos que estaban destinados a el desarrollo de la zona Matanza-Riachuelo fueron destinados a otra cosa, se gastaron, se malgastaron. Eso surge también del informe de ustedes. Así es. En principio, en cuanto al préstamo BID y a lo que tenía que aportar el Estado y el mismo BID, en realidad, de lo que hemos analizado a marzo del 2000, el 77% de aproximadamente 30.300.000 dólares fue invertido o gastado en consultorías y actividades no transformativas del medio ambiente. Bien, ¿qué consultoras fueron las que se llevaron el dinero? En realidad, como yo le comentaba, el acceso a ese tipo de información fue vedado, se hablaba de ciertas cláusulas de confidencialidad, etcétera. Lo que Mondino está ordenando ahora es una auditoría contable sobre todos los fondos gastados. ¿De cuántos millones estamos hablando? De lo que aparece en el informe, hablábamos de 30.300.000 dólares, que es lo que analizamos. Pero son muchos más, porque desde el 93 en adelante, el préstamo BID llegó después, desde el 93 en adelante se ha invertido mucho más y el Estado ha invertido mucho más. Esto es lo que Mondino está ordenando ahora, hacer una auditoría completa, de punta a punta, de lo invertido por lo menos en la última década en el tema Matanza-Riachuelo. ¿Ustedes no creen que tenemos derecho a saber cuáles fueron las empresas o consultoría que se llevaron esos 30 millones de pesos, de dólares en su momento? Absolutamente sí. Es decir, las cláusulas de confidencialidad en cuestiones de medio ambiente son extremadamente discutibles. Claro. Hay derecho a la información ambiental como derecho legal y constitucional. Yo lo veo así, simplemente, pero yo me imagino que esto puede reclamarse judicialmente. Que hay 5, 10 o 15 o 20 señores que probablemente vivan en esta ciudad de Buenos Aires, que se hicieron ultramillonarios, ¿no? Pero largamente millonarios, con plata que estaba destinada a arreglar todos estos problemas de los cuales hablamos en el programa. Entonces, tenemos derecho a saber quién tiene nuestra plata, ¿no? Pienso. Sí, aparte que no hay que olvidar que el Estado ha pagado una multa por no haber utilizado parte de ese crédito, que ese crédito ascendía a 150 millones de dólares, y ha pagado multas por no haberlo utilizado o haberlo utilizado mal. Entonces, también digo... Aproximadamente fueron 6 millones de dólares. Sí, exactamente. Así es. Característica que se suma en todo préstamo destinado al medio ambiente, el Estado no lo usa y paga multa, no lo usa y paga multa. Claro. Es decir, aparentemente hay una decisión de no ocuparse del tema. En este caso, fue reasignado. Aparte, exactamente. ¿no? 150 millones fueron destinados a planes sociales después del default, ¿no? ¿No te dejas de que hagamos entre la fundación de ustedes y la nuestra un pedido de informes para que nos digan quién se llevó, o sea, las personas físicas o jurídicas que hicieron estos trabajos de consultoría? Nosotros estamos dispuestos y me parece que esperaríamos un poco la auditoría que va a hacer el defensor y a partir de ahí... Pero aparte, presentemos y firmemos, porque así decimos... No, el defensor ya esta práctica fue exitosa realmente y en nombre de él quiero agradecerle a las organizaciones no gubernamentales que trabajaron. Quiero rescatar esto, trabajaron fuertemente junto a la Defensoría, fuertemente. El aporte que hicieron estas organizaciones fue muy importante y por supuesto que en esta auditoría, es decir, cometieron un grave error, los vamos a llamar siempre, no solo para el tema Matanza-Riachuelo, sino para muchos otros temas más. ¿Cuánto desarrollo podríamos sumarle a Cuenca con 30 millones de pesos? Mucho, Javier, pero quisiera no terminar con una nota tan negativa. Es decir, Andrés decía que falta liderazgo. Yo creo que el liderazgo quizás está en otro lado. En estos días estuvimos trabajando codo con el presidente de COFEMA, en la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, con organizaciones de la comunidad, con gente de distintas cámaras empresarias. Yo creo que hay ganas porque bueno, el contexto global que nos trae tantas calamidades también nos trae algunas ventajas, porque algunas de las calamidades de desindustrialización, de extranjerización de las empresas también traen beneficios. Las que se extranjerizaron tuvieron que poner sus pautas europeas en la cuenca Matanza-Riachuelo y las que cerraron dejaron de contaminar. Es decir, tenemos un contexto distinto. Creo que todos estos temas que se están hablando tanto de responsabilidad social empresaria están empezando a aprender y si realmente solamente están en el discurso no se los vamos a permitir. Bien. Creo que el liderazgo lo tenemos que ejercer. www.defensor.gov.ar, el informe completo hecho por la Defensoría y las distintas organizaciones que colaboramos con ese propósito.
Yo no te discuto la necesidad de que haya una nota positiva, pero si me pongo a pensar, si me pongo a pensar que hay gente que se enriquece con la enfermedad de 5 millones o 13 millones de personas, realmente, no me siento muy positivo hablando de esas cosas. Gracias, doctor, por acompañarnos, gracias Moa, gracias Andrés, gracias Laura, gracias Antonio. Esto fue La Ciudad de Todos, un programa de la Fundación Ciudad. Chao. Sin un minuto de más.